Hoy le vengo a hablar sobre los músculos de la mano, los cuales se dividen en tres secciones. Primeramente, tenemos la sección lateral o región tenar, la región medial, la cual es la región hipotenar, y entre las dos tenemos una región constituida por tres músculos, la cual es la región, conformada por los músculos lumbricales, interóseos dorsales y interóseos palmares. Vamos por la región tenar, la cual está conformada por cuatro músculos. Primero tenemos el músculo aductor del pulgar, luego tenemos el músculo flexor corto del pulgar, profundamente tenemos el músculo oponente del pulgar, y superficialmente el que eliminamos es el músculo abductor corto del pulgar. Estos cuatro músculos los veremos por separado. Primeramente, el músculo abductor, el aductor del pulgar es un músculo el cual va a tener dos cabezas. Esta cabeza es la cabeza transversal, la cual se nos va a originar en la cara del anterior o palmar del tercer hueso metacarpiano, y se nos va a dirigir al cuerpo de la falange proximal del pulgar, medialmente. Luego tenemos la cabeza, la cabeza oblicua del músculo aductor del pulgar, el cual se nos va a originar en la base del segundo y tercer hueso metacarpiano, y en la cara anterior del hueso grande y del hueso trapezoide, y se nos va a dirigir e insertar hacia la base de la falange proximal del pulgar. Estas dos cabezas, las cuales estoy marcando de verde, van a poder hacer el movimiento de abducción del pulgar. Ahora, luego sigue el músculo flexor corto. El músculo flexor corto es un músculo el cual se nos va a originar en el tubérculo del hueso trapecio y en el retináculo de los flexores. Se nos va a dirigir hacia la base de la falange proximal del pulgar, y va a permitir el movimiento de flexión del pulgar. Luego vamos a tener un músculo profundo, el cual va a ser el músculo oponente del pulgar. El músculo oponente del pulgar pasa lo mismo, que se va a originar en el tubérculo del hueso trapecio y en el retináculo de los flexores, y se nos va a insertar en la cara anterior del primer hueso metacarpiano del pulgar. Y este músculo oponente del pulgar permite poner anteriormente el pulgar hacia los otros dedos, que el pulgar esté anterior hacia los otros dedos. Luego tenemos el músculo abductor corto del pulgar. El abductor corto del pulgar es un músculo el cual nos dice que se nos va a originar, y tiene varios orígenes, que son en el tubérculo del hueso escafoides, tubérculo del hueso trapecio, en el retináculo de los flexores, y se nos va a dirigir hacia la base de la falange proximal del dedo pulgar. Permite el aumento de abducción del pulgar, que es alejarlo de la línea media. Y bueno, esos serían los cuatro músculos de la región tenar de la mano. Ahora iremos con los músculos de la región hipotenar, los cuales son primeramente el palmar corto, el abductor del meñique, el oponente del meñique y el flexor corto del meñique. Vamos de profundo, que es primeramente el músculo oponente del meñique. El músculo oponente del meñique es un músculo el cual se origina en el gancho del hueso ganchoso, y se nos va a insertar en la cara, o en el cuerpo del quinto hueso metacarpiano, en la cara anterior o palmar. Permite el movimiento de oposición del meñique sobre los otros dedos. Luego tenemos el músculo flexor corto del meñique. El músculo flexor corto del meñique también se nos va a originar en el gancho del hueso ganchoso, y se nos va a insertar en la base del falange proximal, medialmente, en su cara medial del dedo meñique. Va a permitir el movimiento de flexión del meñique, de flexión del meñique. Luego tenemos superficialmente, que es el músculo abductor del meñique. El músculo abductor del meñique, se nos va a originar en el hueso pisiforme y también en el tendón del flexor cubital del carpo.
y se nos va a originar y dirigir hacia el cuerpo de la falange proximal del dedo meñique y permite la abducción del meñique. Y bueno, el palmar corto. El palmar corto nos dicen que se nos va a originar en el retináculo de los flexores y en la poneurosis palmar, el cual se va a dirigir medialmente, bueno, se nos va a dirigir al borde medial de la piel subcutánea de la mano, donde va a va a ayudar a hacer presión en la mano. Y bueno, esos serían todos los músculos. Luego siguen los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales, cada músculo lumbrical se va a originar en el tendón del flexor profundo de los dedos y se nos va a dirigir e insertar a la base del falange proximal de todos los dedos lateralmente. Permite el movimiento de flexión y extensión de estos. Y bueno, esos serían todos los músculos. Bueno, también siguen los músculos interóseos, dorsales y palmares. Estos músculos interóseos, dorsales y palmares se dividen entre los espacios interóseos, en los cuales se van a originar tanto en la cara medial y lateral de estos espacios interóseos de los huesos metacarpianos, y se van a dirigir e insertar a la falange proximal del dedo correspondiente del espacio interóseo, y van a permitir los movimientos. Uy, se me paró. Bueno. Y luego después de esto sigue lumbricales. Dorsal. Uy. Bueno, no hay interóseos palmares en esta app. Pero bueno. Un caso clínico que les podría dar de esto se trata en sí en relación al nervio mediano. El nervio mediano, el cual bueno, como pueden ver aquí, este es un ramo palmar del nervio mediano. Este nervio, el cual nos dice que pasa por el túnel carpiano, el cual va a estar constituido anteriormente por el retináculo de los flexores y posteriormente por el piso de los huesos carpianos, o bueno, el piso de los huesos carpianos. Este nervio mediano pasa por este túnel carpiano y va a dar una región sensitiva al primer, segundo y tercer dedo y la mitad del cuarto. Nos dicen que a veces pasa que haya una infección o una retención de líquidos, o también un movimiento, una tendinitis de los músculos flexores profundos de los dedos, los cuales van a comprimir a este nervio. Entonces, al comprimir este nervio, lo que va a pasar es que la región que inerva, que son prácticamente el primero, segundo y tercer dedo, va a haber un pequeño hormigueo. El cual, y dolor debido a la presión de este nervio por el túnel carpiano. Pero también nos dicen que no va a ser afectada la palma de la mano, debido a que antes de llegar al túnel carpiano hay un nervio llamado ramo palmar del nervio mediano que va a dar sensibilidad a la palma de la mano,
por lo cual este nervio no va a estar presente por el túnel carpiano, por lo cual no va a sufrir el hormigueo y dolor de los dedos, porque es un nervio el cual nace antes, bueno, es una rama del nervio mediano la cual nace antes de llegar al túnel carpiano.